Buenas noches, bienvenidos a Mysterium y gracias por estar al otro lado. ¿Cree usted en la existencia de procesiones espectrales? ¿Qué opina de aquellas personas que han relatado un encuentro cara a cara con una presencia fantasmal? En muchas ocasiones la validez de los testimonios de aquellos testigos les tenemos en cuenta según su condición cultural. Es un craso error y como muestra de ello un ejemplo desconcertante. Carl Gustav Jung, el afamado psiquiatra y una de las personas más influyentes en el siglo XX. En sus memorias recoge una serie de experiencias sobrenaturales en las que habla de una procesión espectral, de unas inquietantes figuras negras que le observaban. Este es uno de los insólitos testimonios que nos va a proporcionar nuestro invitado, un invitado de excepción, Luis Álvarez, periodista salmantino y reportero del programa Cuarto Milenio. Nos va a contar sus experiencias más apasionantes, sus investigaciones más inquietantes y sobre todo sus experiencias incluso con la propia muerte. Y en nuestro reportaje de investigación, el equipo de Mysterium se ha desplazado a la capital de Zamora en busca de un desconcertante fenómeno. Una familia zamorana lleva más de 30 años sufriendo fenómenos inexplicables. Luces que se apagan y encienden solas, aportaciones de objetos de procedencia desconocida, puertas abiertas por manos invisibles, ruidos de dudosa procedencia, pero nada como unas inquietantes apariciones espectrales. Son solamente algunos de los ejemplos que van a poder ver en el reportaje de investigación. Periodista e investigador salmantino del mundo del misterio, más conocido como reportero de investigación del afamado programa Cuarto Milenio. Luis Álvarez, buenas noches y bienvenido a Mysterium. Buenas noches, Ángel, ¿qué tal? ¿Qué tal te encuentras? Pues muy bien, aquí bien hallado. Una vez más en Valladolid, ¿no? Y siempre es un placer estar en casa. Y bueno, pues en un tema más, ¿no? Digamos, en una investigación más. Los que te conocemos sabemos que te dejas la piel en cada investigación que realizas, pero hay algunas que te han marcado especialmente. Yo hay una que he seguido con especial interés: los fantasmas de Carl Gustav Jung. Cuéntame, por favor. Bueno, pues este tema, vamos a ver, fue una absoluta casualidad dentro de los casi 100 rodajes que llevamos de reportajes de Cuarto Milenio, cada uno de los reporteros. Podría decir que es uno de los más impactantes o de los más importantes, y fue casualidad porque, bueno, aterrizamos en Suiza a hacer un tema completamente diferente, en Zúrich, y nos encontramos con un tema directamente en el aeropuerto, recibiendo una llamada de José Luis Cardero, que es el antropólogo asesor del programa, y decidimos cambiar la guía de rodaje, que sabéis que es a veces un desastre hacer eso, sí. Y sin embargo lo hicimos y acertamos porque tocamos uno de los temas, y que lo reconocía como uno de los top 10, ¿no? Uno de los temas que más han influido en el programa, porque digamos que Jung tenía la capacidad de generar una filosofía, y así lo hizo además en el siglo pasado, y de explicar todas estas cosas que parece que son inexplicables, pero que en realidad sí lo son, sí son explicables. Todo tiene una explicación y muchas veces está dentro de ese gran mare magnum, ese gran universo que no deja de ser la mente. Psiquiatra afamado y en cambio tuvo una experiencia sobrecogedora. Tuvo varias, él lo reconoce. Cualquier persona que quiera acercarse a este perfil, a este personaje, puede indagar dentro de su biografía, publicada por Sis Barral, que se llama Sueños, Recuerdos y Pensamientos, una autobiografía guiada por uno de sus discípulos, digamos, más queridos, y la escribió 2 años apenas antes de morir, allá por el año 61. No solo una, tú decías, tiene muchas, pero lo más importante es quizá el momento en el que él se tira 4 años en ese torreón, en esa casa que pudimos grabar, que era una especie de residencia iniciática que él había construido a su medida, una especie de castillo en pequeño, a orillas del lago Zúrich, un lugar paradisiaco y donde hay una energía muy especial. Y allí, digamos que desarrolló durante unos 4 años toda la filosofía que marcaría posteriormente lo que es hoy día vanguardia en psicología, psicología transpersonal y en psiquiatría, ya que él era psiquiatra.
y que, bueno, digamos, está llamado a ser la respuesta a lo que Freud, su maestro, formuló durante todo el siglo anterior. Es decir, todo lo que ha basado en psicología, todo lo que ha servido en psicología durante este siglo pasado, y que empieza, digamos, ahora a despertar, es la psicología junguiana, ¿de acuerdo? Entonces, él sí que vive unas experiencias en esa casa. Él comenta que se enfrenta consigo mismo, con su psique personal, pero sobre todo reconoce haber tenido experiencias muy perturbadoras con familiares, sobre todo, digamos, familiares fallecidos, algunos de tercera generación, que se encontró, digamos, en esa casa que él construyó, digamos, confrontándose consigo mismo, ¿no? Es un personaje en el que profundizar y daría una respuesta seguramente a muchos de los problemas que hoy día en el siglo XXI, digamos, que están golpeando la sociedad occidental, ¿no? Hay una experiencia realmente espeluznante, sobrecogedora, escalofriante, que es cuando él escucha una música que no sabe de dónde procede y al tiempo sale al exterior. ¿Qué se encuentra, Luis? Bueno, es dos fenómenos que la antropología suiza mundial, en cualquier caso, sí ha descrito. Es la tropa de Odín, se llama. Él escucha una música una noche, durmiendo en ese torreón, y se asoma a la ventana, los postigos los abre y se encuentra con una especie de ejército de sombras negras que están merodeando por su casa. Claro, es un psiquiatra eminente el que dice esto, no es cualquier persona. Y esa es la cuestión. Claro, es una de las 100 figuras más destacadas del siglo pasado, una de las mentes más importantes. ¿Qué le sucede aquella noche? No solamente sucedió esto, escuchó una especie de música que le despertó en varias ocasiones, se asomó a la ventana y vio esto. La tropa de Odín, que no deja de ser el mismo símbolo que la Santa Compañía gallega, solo que la Santa Compañía gallega está más cristianizado que este mito centroeuropeo. Y ya digo, a partir de ahí suceden muchas más cosas. Él de hecho reconoce haber visto una especie como de soldado napoleónico que, digamos, le molestaba en esas largas noches de confrontación consigo mismo, sobre todo de escritura de sus grandes libros, su gran obra. Y al final descubre que ese hombre vestido de personaje napoleónico, nada menos y nada más, estaba durmiendo, o mejor dicho, yaciendo bajo tierra en su propio jardín. Era uno de los soldados de la Revolución Francesa que había sido arrojado por las aguas del lago Zúrich y que había sido enterrado allí como un soldado desconocido. Y es que encuentra el cadáver. Encuentra el cadáver, efectivamente. Es una de las cosas que él reconoce como más sorprendentes, porque Jung nunca dijo que el fenómeno paranormal no fuera real. Él simplemente lo que decía es que si hay tanta gente que lo ha vivido es porque tiene que tener algún tipo de explicación. Da igual cual sea, pero debemos encontrarla. Esa es su obligación. Y lo hizo. Vamos a proseguir con este viaje mágico que ya estamos realizando, Luis. Vamos a adentrarnos con otro personaje, Edward Alexander Crowley. Yo creo que aquella investigación también te marcó, ¿verdad? Sí, ha sido uno de los, digamos, viajes. Todo viaje al final no deja de ser, decía que son casi 100, algunos son más intensos que otros. Viajes al extranjero hemos hecho muchos y siempre, digamos, te motiva más salir fuera de España que estar dentro porque conocemos España muy bien. El caso de Crowley fue otra extraña casualidad, porque parece que es así, pero siempre sucede, una sincronicidad, como diría Jung, y es que rodando a orillas del lago Ness, en Escocia, muy cerca de Inverness, la historia de Nessie, de ese monstruo mítico, ¿no? Que no deja de ser mítico, nos contó nada menos que una familia de gallegos, no podrían ser otros más que gallegos, encima de un barco que nos llevaba por un crucero por el lago, rodando recursos de imagen, la historia de una casa que estaba justo atravesando por nuestro horizonte en aquel momento a la otra orilla, y era la casa de un personaje muy importante. ¿Por qué? Pues porque nada menos que el guitarra Led Zeppelin, Jimmy Page, había comprado esa casa en el 73 y había hecho extraños rituales allí. Bueno, fue un tema muy denso, conseguimos cambiar nuevamente la agenda de rodaje. Y digo que fue un tema muy denso porque pasaron muchas cosas buenas y malas. Y es una sombra que arrastra a uno casi durante todo el tiempo que rueda el reportaje. Se documenta, rueda, vuelve a España, escribe el guión, lo suelta y se emite, ¿no? Durante todo ese tiempo parece que uno tiene la sombra encima de este personaje, entre comillas, nefasto. Que era conocido como el Mago Negro. Era conocido el Mago Negro, quizás el ocultista de corte satánico más importante del siglo pasado. Digamos, para que se haga la gente una idea, Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial adoptó un signo, un símbolo que es este.
la Victoria. Bueno, pues estaba asesorado precisamente por él, por Crowley, porque existía una especie de paranoia colectiva durante aquella guerra tan tremenda que fue la Segunda Guerra Mundial, y es que los nazis tenían a sus propios magos ocultistas y los británicos no iban a ser menos, ¿no? Entonces, sabemos de esa guerra paralela que existió. Sí, se conocen muchos datos. Las profecías de Nostradamus, por ejemplo, las utilizaban unos a su favor, otros las daban la vuelta para utilizarlas a su favor. Está esa dentro guerra mágica, ¿no? Sí, está dentro de la historia de la propaganda, no deja de ser eso también, pero sí hay una componente quizá real. En esto los nazis, digamos, dieron el do de pecho y profundizaron mucho, porque invirtieron muchísimo dinero en investigar la antropología social de Alemania y de los países, digamos, de toda esa zona de nuestro continente, que es muy importante por esa antropología, por esas raíces antiguas y por una magia ritual muy antigua que sigue existiendo aún y que nos hemos encontrado algunas veces en algún rodaje y que no deja de ser la respuesta a lo que fuimos hace unos cuantos siglos, nada más. Estamos descubriendo de la mano de Luis Álvarez figuras legendarias, vidas marcadas por el misterio. Como misteriosos son los hechos que nos hemos encontrado en nuestro reportaje de investigación. Hemos acudido a la capital de Zamora en busca de fenómenos poltergeist. Una familia lleva más de 30 años sufriendo todo tipo de fenómenos. ¿Se imagina usted estar solo en su casa y oír cómo se descarga la cisterna del cuarto de baño? ¿Se imagina usted estar solo y ver cómo se apagan y encienden luces por manos invisibles? ¿Y si sale usted al pasillo y allí se encuentra en medio, por ejemplo, la lavadora? ¿O acude al cuarto de baño y encuentra en el lavabo un peine que jamás antes había visto, con cabellos que no corresponden a los miembros de su familia? Interesante, ¿verdad? Les propongo ver un avance de lo que van a poder ver en nuestro reportaje de investigación. El equipo de Mysterium se ha desplazado a la capital zamorana al encuentro de lo sobrenatural y lo insólito. Hemos acudido al lugar de los hechos para entrevistar a una familia que convive desde hace años con una amplia y variada fenomenología. Luces que emiten sonidos, puertas abiertas por manos invisibles, golpes estruendosos en las paredes, estatuas religiosas destrozadas, apariciones de objetos de procedencia desconocida, luces que se encienden solas y escalofriantes apariciones fantasmales, de las que han sido testigos varios habitantes de la casa. Son solo algunas de la muestra de los testimonios que hemos recopilado. Todo ello encaja con la típica acepción de poltergeist. La palabra poltergeist tiene origen alemán y su significado es fantasma ruidoso. Este fenómeno suele estar ligado de manera directa a una persona en especial, y se tiene la teoría de que sería la misma persona que habita en la casa en la que se producen la que inconsciente e involuntariamente los mueve a través de la mente. Sobre todo, se presenta cuando en el lugar de los hechos se encuentra una persona que atraviesa por una etapa de crisis en su vida, o bien un adolescente que se encuentre inmerso en los cambios físico y psíquicos propios del crecimiento. Normalmente, cuando dicho sujeto es retirado de la casa, las manifestaciones desaparecen por sí mismas. Sobrecogedor y escalofriante. Lo van a poder ver justo cuando acabe la entrevista que estamos realizando a Luis Álvarez. Vamos a seguir recorriendo el mundo del misterio de su mano. Y por favor, no se pierdan una experiencia que tuvo sobrecogedora en Afganistán. Continuamos con Luis Álvarez, investigador, periodista, reportero de Cuarto Milenio. Es un placer, Luis, tenerte aquí de nuevo con nosotros. Yo quería preguntarte, vamos a seguir estando en tierras escocesas. Has investigado también sobre historias y leyendas de fantasmas. Allí es muy abundante el tema. ¿Por qué? Porque todo lo que es la sociedad, no solo inglesa, digamos británica,
Parece que no, pero tiene un gran gusto, es algo que no sucede en muchos sitios del mundo. Tiene un gran gusto por su propio pasado y por las historias de fantasmas. Y cuando digo por su propio pasado, me refiero sobre todo al gusto por los edificios antiguos. Una casa en Londres vale más dinero si tiene un fantasma que si no la tiene. Lo digo porque viví en Londres y busqué muchas veces casa. Aquí es al revés, ¿no? Huimos de Aquí esos es al temas. revés, efectivamente. Claro. Entonces, hay un dato curioso, es que ellos no se avergüenzan de eso. Es decir, ellos parece que tienen no solo el gusto, es decir, se enorgullecen de vivir en un manor, en un caserón inglés, que tenga una historia así. No deja de ser una preciosidad, ¿no? Es decir, una sociedad en la que quiere tanto a su pasado y que indaga en sus raíces de una forma tan reiterada, ¿no? En Escocia, digamos, es el mejor exponente de esta cuestión. Si bien Inglaterra tiene muchos casos, Escocia tiene muchos castillos, y muchos castillos encantados. Nosotros viajamos a Carbisdale, que está en las Highlands, al norte, por encima de Inverness ya unas cuantas millas, y estuvimos en un castillo con una historia dramática de una mujer y de un matrimonio, digamos, que había tenido un desenlace fatal durante la Segunda Guerra Mundial también. Y parece ser que el espectro de esta mujer se aparecía por los pasillos de ese castillo, y cuando uno estaba allí grabando decía, es que no puede haber un lugar más propicio para ver un fantasma que este, con una galería, un pasadizo secreto que se abría con una columna, con una estatua que movías un pie y se abría una puerta en una pared, etcétera, etcétera, una biblioteca maravillosa, unas escaleras de madera, cuadros de la dueña, es decir, una especie de, digamos, de edificio que invitaba a ese tipo de historias, ¿no? Y bueno, y el servicio reconoció haber tenido experiencias de este tipo muchas veces, ¿no? Seguimos en tierras inglesas y un personaje que te envolvió con su tenebroso manto, Jack el Destripador. Jack el Destripador fue el primer, además lo has dicho muy bien, envolvió con su negro manto. Jack el Destripador fue el primer rodaje que hicimos de internacional de Cuarto Milenio. Estuvimos en Londres durante algo más de 10 días. Rodamos muchas historias, rodamos al final 4 historias, creo recordar. Y el de Jack el Destripador, digamos que es un tema oscuro porque han pasado desde 1888 bastante tiempo, han pasado muchos años, pero no se sabe nada. Se sabe lo que, digamos, los hechos más contrastables, digamos, las víctimas, cómo estaban asesinadas de una forma terrorífica, los lugares donde sucedió, el espectro social de aquella época victoriana decadente, a esa orilla del Támesis, en un momento, digamos, decadente por el hecho de que, bueno, era un momento histórico pletórico para el otro lado del Támesis, pero para el East End, no lo era. Era una parte de la ciudad con varios miles de prostitutas, con gente que vivía agarrado a una botella de alcohol, con delincuencia y con un montón de problemas. Y en ese, digamos, caldo de cultivo tan especial, tan siniestro, ¿verdad? Y tan... Sí, tan siniestro, apareció un personaje que, digamos, hizo su agosto, ¿no? Dando rienda suelta a su faceta más oscura de su psique y asesinando a 8 mujeres, ¿no? Digamos que es duro porque no se sabe nada, pero se tienen muchos datos. Y cuando entras en esta parte del East End, Whitechapel, todos esos barrios, esas calles como Brick Lane, te encuentras de repente con que todo sigue igual, incluso hasta las farolas de gas siguen estando de la misma manera, siguen todavía no encendiendo porque no funcionan, pero sigue existiendo los mismos comercios, algunas incluso casas, bueno, siguen estando con esa misma estética. Y algunos investigadores siguen obsesionados con esa historia, siguen obsesionados con intentar dar una respuesta a quién fue el que, digamos, ejerció estos crímenes, la prensa británica entre otros, pero digamos que es una entelequia, nunca se llegará a saber quién fue. Les encanta dar vueltas Un también auténtico sobre este misterio. asunto. Y no se sabe nada de aquel personaje, no se le pudo detener. Sí se tienen datos que era un auténtico maestro, ¿no? Del cuchillo o del bisturí, por decirlo de alguna manera. Se ha especulado mucho, pero insisto, no creo que se llegue a saber jamás quién fue, porque cualquier persona podría a lo mejor manejar el cuchillo de esa manera, cualquier carnicero probablemente de la época musulmán, ¿por qué no decirlo así? No haría falta que fuese un cirujano. Yo creo que no, yo creo que simplemente hace falta una especialización con un cuchillo y una forma, digamos, haber despiezado muchas reses, vamos a decirlo así. Sin embargo, ya digo, les fascina esta historia. Los ingleses parece que no, pero en eso son bastante morbosos, ¿no? Les encanta seguir todavía viendo esa imagen de capa y sombrero de copa, digamos, andando por las viejas calles del East End. Estamos recorriendo el mundo del misterio de la mano de Luis Álvarez.
Y ya que estamos hablando de las Islas Británicas, no hay mayor misterio, mayor enigma en aquella zona que el monstruo del lago Ness. Es conocido como Nessie. Dicen que habita en un lago dulce llamado Loch Ness, en Escocia, muy cerca de una ciudad que se llama Inverness. La más antigua referencia conocida data del año 565, donde se comenta que San Columba salvó a alguien de una muerte cierta porque fue atacado por un monstruo que habitaba en aquella zona, aunque son muchos los que no dan crédito a esta historia. Ya en la era moderna, el primer testimonio que tenemos recogido fue en el año 1868, cuando apareció un artículo en el diario Inverness Courier. En él se relataban los rumores que existían en aquella zona sobre un extraño animal o un gran pez dentro del lago. La mayoría de las descripciones que tenemos en la época moderna coinciden con un extraño animal acuático prehistórico, el plesiosaurio. Un enorme animal que tenía un cuello fino con una cabeza pequeña, un enorme cuerpo y dos aletas grandes de propulsión. La existencia del monstruo planea numerosos interrogantes, y entre ellos, si existe desde la época prehistórica, tiene que haberse reproducido, y por lo tanto no habría uno solo, sino varios, habría una colonia. Y si es así, ¿de qué alimento se pueden alimentar? Suponemos que de grandes bancos de peces, pero estos no existen dentro del interior del lago. Aseguran los criptozoólogos que todo esto se explicaría sabiendo que existe una salida subterránea que va a parar al mar. Desde luego, un misterio sin resolver y un enigma apasionante. Hay una faceta tuya que mucha gente no conoce. Hemos hablado de que eres periodista, investigador, conocido por ser reportero del programa Cuarto Milenio, pero hay menos gente que saben que fuiste reportero de guerra en Afganistán. ¿Cómo fue aquella experiencia? Bueno, digamos que es la cumbre de todo periodista. Es decir, todo compañero en la universidad siempre hablábamos, ¿no? Soñábamos con la idea de ir a la guerra, porque es la cumbre de la información, estás en contacto con la realidad y, a diferencia de lo que la gente puede imaginar, no es traumático, ni mucho menos. En muchos aspectos no lo es. A pesar de que se ven cosas muy duras, es la mejor manera de entrar en contacto con lo que es la realidad de la vida, porque la vida allí puede ser muy breve, muy corta y se vive con mucha intensidad. El compañerismo es mucho más compañerismo que aquí. Es una cosa de la que aprendimos mucho y procuro llevarlo, digamos, a la práctica aquí en España, ¿no? Aquí en la retaguardia. Y fue una experiencia muy enriquecedora, sobre todo. Digamos que ha pautado mi personalidad desde entonces y la seguirá pautando para el futuro con toda seguridad. Sufristeis un accidente y creo que incluso perdisteis a un compañero, ¿verdad? Veo que sabes muchas cosas. Sí, tú y yo somos buenos amigos desde hace tiempo. Bueno, sí, vamos a ver, es una cosa de la que no hablo habitualmente tampoco, pero sí, tuvimos un accidente de coche. Es algo que puede suceder aquí también en la retaguardia, es algo que no tiene por qué pasar no tienes por qué ir a una guerra que suceda una cosa así. Fue, digamos, un golpe de mala suerte y de buena suerte, pues yo estoy vivo y andando y no tengo ningún tipo de amputación a causa de, bueno, una mina que había plantada en mitad de un arcén en una carretera kabulí. Bueno, aquí mismo no te sueles encontrar minas. Aquí no sueles encontrar minas, pero también es cierto que íbamos demasiado deprisa. Si no hubiéramos ido a esa velocidad, a lo mejor no hubiera pasado nada. Entonces, era una mina antipersona, no anticarro, si no, no estaríamos aquí. Y bueno, pues el coche se salió de la carretera porque partió la dirección, dimos 2 vueltas de campana y yo, bueno, tuve la gran suerte de, a pesar de estar hospitalizado, digamos, sobrevivir. A pesar de las lesiones, no es así la suerte de mi compañero que falleció, Alistair MacLeod, que era un periodista de un diario neozelandés llamado The Australian. Pero la guerra es así, es decir, también lo hablamos muchas veces en muchas cenas en Kabul, ¿no? Y cuando vas a la guerra enfrentas también esto, tomas esa decisión personal. Fueron 3 meses muy intensos y yo estoy muy agradecido a la vida de estar todavía aquí dando algo de guerra, ¿no? Y cuando te encontrabas en ese estado convaleciente,
tuviste una experiencia que yo creo que también te ha impactado, ¿verdad? Bueno, se ha hablado mucho de las experiencias cercanas a la muerte. Yo sí conocía esta forma, digamos, esto que contaba Raymond Moody hace mucho tiempo, pero yo no lo viví como contaba Raymond Moody. Yo no vi ningún túnel, sí vi una luz, pero no es como normalmente se describe. Sí ves a tus familiares fallecidos, eso es cierto. ¿Tú viste a tus familiares fallecidos? Sí, claro, por supuesto. Y a tu abuela, creo recordar. A mi abuelo. A tu abuelo. A mi abuelo Luis, de hecho es un arquetipo importante dentro de la familia, utilizando un término junguiano, y ha dado respuesta a muchas cosas después en el futuro, ¿no? sobre mi personalidad, sobre incluso respuestas familiares, que son demasiado personales quizá para contarlas, ¿no? Pero bueno, no lo sé, digamos que podría ser la psique también, es decir, siempre te quedará una duda. No sabes si uno, cuando está en ese estado a punto de fallecer, trasciende el más allá, o en realidad es un mecanismo de defensa de la propia psique. Pues no sé. ¿Para refugiarse en el más acá? Eso es algo así. Es decir, podría no haber nada y sin embargo haber vivido una especie de ilusión. Yo de todos modos pienso que la vida es muy bella para seguir viviéndola con toda intensidad y haciendo las cosas bien, siendo honesto sobre todo, y luego ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Volvería a la guerra también, te lo digo de antemano, probablemente vuelva, no a mucho tardar. De hecho, a Afganistán. Luis Álvarez, ha sido un placer el haberte tenido aquí en este programa, en Mysterium, y muchas gracias por haber compartido con nosotros no solamente tus experiencias, sino también tus vivencias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Y a ustedes, pues yo me apunto a lo que nos ha contado Luis Álvarez. Por favor, vivan la vida intensamente y con honestidad, claro que sí. El equipo de Mysterium se ha desplazado a la capital zamorana, concretamente a uno de los barrios adyacentes al casco histórico. Y allí se ha encontrado con lo insólito, con lo sobrenatural. Hemos recogido testimonios inquietantes y escalofriantes sobre fenómenos poltergeist. Más de 3 décadas sufriendo este tipo de fenómenos. Luces que se encienden y se apagan solas. Cisternas de baño descargadas por manos invisibles. Extrañas apariciones de objetos inexistentes anteriormente, como un peine de plata. Ruidos de procedencia desconocida, pero nada tan inquietante como una aparición espectral que porta una caja metálica en sus manos. Una apasionante investigación en busca de uno de los fenómenos poltergeist con más duración de toda la península ibérica. Les dejo con el caso del aterrador fenómeno poltergeist de Zamora. El equipo de Mysterium se ha desplazado a la capital zamorana al encuentro de lo sobrenatural y lo insólito. Hemos acudido al lugar de los hechos para entrevistar a una familia que convive desde hace años con una amplia y variada fenomenología. Luces que emiten sonidos, puertas abiertas por manos invisibles, golpes estruendosos en las paredes, estatuas religiosas destrozadas, apariciones de objetos de procedencia desconocida, luces que se encienden solas y escalofriantes apariciones fantasmales, de las que han sido testigos varios habitantes de la casa. Son solo algunas de la muestra de los testimonios que hemos recopilado. Todo ello encaja con la típica acepción de poltergeist. La palabra poltergeist tiene origen alemán y su significado es fantasma ruidoso. Este fenómeno suele estar ligado de manera directa a una persona en especial, y se tiene la teoría de que sería la misma persona que habita en la casa en la que se producen la que inconsciente e involuntariamente los mueve a través de la mente. Sobre todo, se presenta cuando en el lugar de los hechos se encuentra una persona que atraviesa por una etapa de crisis en su vida, o bien un adolescente que se encuentre inmerso en los cambios físico y psíquicos propios del crecimiento. Normalmente, cuando dicho sujeto es retirado de la casa, las manifestaciones desaparecen por sí mismas. Otra teoría que trata de explicar los fenómenos es la que da por cierto que una posible entidad desencarnada, es decir, el espíritu de una persona ya fallecida,
cause el movimiento de objetos y todo tipo de fenómenos que se dan en estos casos. Veremos si alguna hipótesis explicativa encaja con el sorprendente y escalofriante caso que el equipo de Mysterium ha investigado en Zamora. Esta escalofriante historia llegó a manos del investigador Ángel del Pozo, a través de un recorte de prensa de una revista especializada en esta temática. El artículo recogía un espeluznante caso de extrañas luces y voces invisibles en la localidad zamorana de San Román. El autor del artículo, Marcelino Requejo, había entrevistado a los dos testigos de los hechos. Este era su testimonio. Le ocurre a Laura, esta misma persona, está con una hermana suya en su casa después de cenar, están charlando y sienten ruido. Esto ocurre en las cercanías del lago de Sanabria. Sienten ruido en la parte de atrás, donde tienen un pequeño corral con gallinas, leña y otros enseres que hay por allí. Entonces, como sienten una especie de ruido raro, salen a ver qué pasa y lo que se encuentran es una luminosidad tremenda que envuelve toda la zona de la alambrada de las gallinas, de la leña, como una bruma blanca muy brillante. Y la hermana de Laura lo que hace es entrar a buscar una cámara fotográfica y dispara varias fotografías, pero sin flash. Laura, intentando explicar el tono de aquellas voces o formas que se encontraban a corta distancia la una de la otra, no dudó en afirmar que no era capaz de entender lo que decían. Cuando salimos, unas cosas encima de la leña, unas cosas blancas que estaban como hablando, pero que no entendías nada. Y bueno, de repente se me ocurrió, digo, voy a hacer la foto. Y entré corriendo, mi hermana dice, tú haz la foto que quieras, que yo me voy. Y salí y eché la foto y la hice y salió. Y hay una foto, aquello fue, y luego a mis sobrinos también le han asustado mucho desde fuera de los cristales. Mis sobrinos han tenido mucho miedo allí. Veían manos rascando los cristales y voces y cosas, bueno, mi madre, mi hermana y sus hijos y todos hemos dormido en la cocina muchísimas noches. Todos amontonados porque nos daba muchísimo miedo salir de allí. Sara también fue testigo de los sorprendentes hechos y las dos, presas del terror, decidieron refugiarse en casa. Más tarde, cuando volvieron a salir al exterior, las luces ya no estaban allí. Un testimonio desde luego inquietante, sobre el que había que intentar profundizar más. Marcelino Requejo aseguró que este caso era solo la punta del iceberg, ya que conocía la existencia de extraños fenómenos paranormales desde hacía años en la capital zamorana, donde residía Laura. También nos afirmó que no se había atrevido a subir a la casa después de escuchar los sorprendentes hechos que le había relatado Laura. Escúchala y tú verás si te atreves a subir. Laura comentó al equipo de Mysterium que su única pretensión, aparte de salvaguardar el anonimato, era encontrar una explicación a los fenómenos que se sucedían desde hacía 32 años. Y sobre todo, lo más importante, encontrar alguna forma de evitarlos y pararlos para que no sucedieran jamás. Esta es una cronología de los acontecimientos que aún suceden en una casa de la capital zamorana. Laura comenzaba de esta forma su inquietante relato. Bueno, esto empezó pues a raíz de irme a cambiarme de vivienda, que me fui a una vivienda nueva, y bueno, en principio pues todo parecía normal, pero una noche pues se me enciende la luz de la habitación, y yo pues claro, me asusto así, me levanto y digo, bueno, creí que había sido una de mis chicas que se había levantado, pero me levanto, están todos en la cama, y allí no hay nadie, y apago la luz y me vuelvo a acostar, y lo mismo, pero ya me encienden la luz y es que me llaman por mi nombre, ya que ya me sobresalté, y ya eso no es normal. Ya me levanto y me vuelvo a levantar, y vuelvo a la habitación de mis hijas, y todo normal, pero cuando voy a entrar en el servicio alguien echa de la cadena. Y allí no hay nadie, y ya es cuando empecé a decir cosas raras. Teníamos un perro que era un perro terrible, que le ladraba a la nada, pero bueno, como desesperado, ladrando a la nada, ladrándole. Y bueno, ya ese día pasó así, ya me fui por la mañana, que me marchaba a trabajar a las 6, y yo iba malísimamente a trabajar, porque no sabía lo que pasaba en mi casa y dejaba a mis hijas allí solas. Y ya a las 9 de la mañana volví a casa y tal, y ya nada, y todo seguía normal, y bueno, pues no, o sea, pasó. Pero ya la noche siguiente, por la noche otra vez volvimos. Y me encienden la puerta, que me la apagan, me encienden la luz, me quitan la tele, así, y otra mañana me levanto de la cama, tengo la lavadora en el medio de la cocina, una cosa rara, digo, pero... O sea, que me empezaron a pasar una cosa de golpes en casa, y bueno, muy mal, pesadillas que andamos por el pasillo. Y ya me marché de casa, estuve una temporada fuera de mi casa porque no podía vivir allí, era un estrés y un miedo.
Y bueno, pues tengo un hermano, que ya falleció el pobre, y me dijo, tú son tonterías tuyas que te metes en la cabeza de que te va a pasar algo y tienes ahí. Y fue a mi casa a dormir y bueno, de hecho nunca más volvió a entrar. Nunca me contó lo que vio, nunca me contó lo que pasó, pero nunca más quiso volver a entrar en mi casa. Nunca me lo contó. Fue un sacerdote en mi casa y estuvo bendiciéndome toda la casa por detrás de las puertas, por todos los sitios. Pero yo creo que a raíz de ahí, luego fue peor. Luego fue peor porque ya era de día, de noche, a todas las horas. O sea que se manifestaba con más violencia. Violencia de portazos, o sea, asustarnos, cosas de tenernos a todas en el salón, amontonadas y sin movernos de allí. Tenía un cuadro del corazón de Jesús colgado encima de la cama y también tirado en el suelo todo. Me tiraron los santos todos. No quería santos. Y de hecho que hoy tampoco los quiere, ¿eh? Porque tengo santos en la habitación y siempre anda a pleitos con ellos. Nunca están en su sitio. Pero bueno, rompérmelos, me rompió los primeros que tenía. Y eso sí, todos menos migaos estaban. Bueno, pues esa historia pues es de una de las veces que vengo del pueblo, entro en mi casa y voy al cuarto de baño y hay un peine que yo no conozco. O sea, un peine que era como de plata, pero que yo no lo había visto en mi vida. La mía no era. Y unos pelos rubios en el lavabo. Y yo dije, bueno, le digo, si es que ha entrado alguien aquí, porque esto no es normal, esto no es mío. Y bueno, pues quedó la cosa ahí y el peine en casa está. Allí lo tengo. Ya lo he guardado en un papel de seda y allí lo tengo guardado el peine. Que no sé de quién es. Al final no he descubierto nunca más de eso, nunca más pasó. Poltergeist, una palabra de origen alemán que significa fantasma ruidoso. Y un auténtico enigma, un auténtico misterio, saber quién provoca este tipo de fenómenos. ¿Puede ser la mente inconsciente de una persona? ¿O acaso estos fenómenos los provocan entidades desencarnadas? Es decir, aquellas personas que traspasaron esa última frontera y atravesaron la fina línea que separa la vida de la muerte. Les estamos mostrando un fenómeno poltergeist aterrador en la capital zamorana. Fue el investigador Marcelino Requejo quien me puso sobre la pista de este caso y me habló de un encuentro muy extraño, con luces que emitían chillidos y voces inconesas. El equipo de Mysterium ha conseguido llegar hasta los testigos y hemos recabado testimonios espeluznantes. Luces que se encienden solas, puertas que se abren por manos invisibles, figuras religiosas despedazadas y el perro ladrando a una figura invisible son algunos de los fenómenos que hemos visto hasta ahora. Testimonios sobrecogedores y espeluznantes, pero nada como los testimonios que van a escuchar a continuación. Les adelanto dos de ellos. Imagínese, se acuesta sola en su cama y se levanta al día siguiente sin el camisón. No se sabe más de esa prenda. Y otra más, una inquietante aparición que porta una caja metálica en sus manos. Lo del camisón, pues sí, me acosté vestida con camisón y me desperté sin él y nunca más lo he vuelto a ver. Nunca más he vuelto a saber de ese camisón. Buscando la raíz del fenómeno, le formulamos las siguientes preguntas a Laura. ¿Hubo algún acontecimiento familiar o personal que pudiese desencadenar los hechos? ¿Se ha practicado alguna sesión de espiritismo en casa? ¿Ha tenido alguna experiencia extraña de niña en la que podamos encontrar alguna explicación? Pues era muy pequeña, porque es que mi tío murió antes de nacer yo. O sea, que no había nacido yo cuando mi tío murió. Y esta noche que estás en la cama y, bueno, pues sientes que hay alguien sentado al lado tuyo. Y que le miro y yo veo a aquella persona, yo no lo conocía porque no lo conocí. Lo veo sentado allí, en mi cama. Y yo, claro, toda asustada, pues ni me moví de la cama, vamos, yo veía aquella figura allí quieta y yo también. Pero por la mañana cuando me levanté se lo comenté a mi padre, llorando, claro, lo que me había pasado. Y por la discreción que yo le di, o sea, mi padre entendió que era su hermano.
Dice, por lo que me estás diciendo, tal como va vestido y como iba, y dice, era mi hermano. Llevaba una gorra así hacia un lado, una chaqueta de pana de un color caqui o así. Y bueno, los rasgos de la cara, como le dije, muy delgadito, muy guapo, guapísimo. Eso sí, porque estuvo toda la noche sentado allí a la vera de mi cama. Sin embargo, esta no es la única aparición fantasmal que la familia ha presenciado. Los testimonios, desde luego, son escalofriantes. Laura nos comentaba. Bueno, pues eso, según ella, dice que estaba en la cama y vio pasar por el pasillo una figura negra con una caja muy brillante en la mano. Para allá y para acá. Y otra vez que le han hablado también a ella y ella repicla y él le contesta, pero no entiende lo que dicen. Estaba en la cama fumando y yo he visto pasar por el pasillo, yo creo que era un chico con una caja metálica en los brazos. Y vamos, es que no me ha mirado ni nada, él iba mirando al frente y lo he visto pasar. Y un testimonio sin duda sobrecogedor que seguramente hará que se le ericen los cabellos. Teníamos un cojín que andaba el cojín de lado al lado del armario a una velocidad de vértigo. Y sí, ves siluetas, miras por la ventana y como que te hacen así, miras y ves como una silueta que desaparece. Y te vuelven a tocar, vuelves a mirar y la misma historia. Y a cosas de... Pero vamos, eso ha sido siempre por fuera. Por dentro, bueno, por dentro han pasado también cosas... Pues eso, que nosotros tenemos la casa que es de 2 plantas y estás subiendo y bajando escaleras, pero que no hay nadie. Tú estás sintiendo cómo bajan y suben, y cómo te entran en la habitación, o cómo están al lado tuyo y respirar, cómo se aleja. O sea, y luego te abren la habitación de enfrente, que no hay nadie, pero que ves que te la abren. O sea, cosas que... Me meter la cabeza bajo la almohada y vamos a no sacarla hasta... Iba a entrar en la habitación y la han empujado. La han empujado y ella miró y no había nadie. Y va a volver a entrar y la vuelven a empujar y no la han dejado entrar en la habitación. Ya toda asustada, digo, se marchaba y se fue. Salió, pues no sé, digo, por ejemplo, si no hay nadie, pues por eso que no hay nadie que me ha empujado. Estos fenómenos pueden acompañar a Laura allí donde va. Hace algunos años, cuando estuvo trabajando en un hostal cercano al lago de Sanabria, Laura tuvo otra terrible experiencia. El pueblo fue que estaba fregando con la fregona y cogerme la fregona por los pelos, tirándome para allá y yo para acá, y al final soltaron los pelos y salí yo pasillo corriendo para atrás. Y otra vez, estando trabajando también, estábamos haciendo fuego, o habíamos hecho fuego, porque estábamos en septiembre y a la tarde, y bueno, pues habíamos hecho fuego y salimos a buscar leña. Pues yo, la sorpresa, cuando llego al donde estaba la chimenea, que hay un tronco que está de la chimenea y atraviesa todo el salón al otro lado. Pero no era un tronco, era un árbol. Y nadie supimos de dónde salió aquel árbol y quién no llegó allí. Y ardía hacia atrás, pero bueno, a una velocidad de vértigo. Y no íbamos mal para apagarlo. Y luego bajamos abajo a la cocina, que la cocina estaba más abajo, y según salíamos afuera, teníamos allí unos símbolos marcados. Era redondo, con unas cosas dentro, que casi yo ya, bueno, lo vi así de refilón, y es que aquello ya fue con la gota que como el vaso, porque ya me marché de allí. Ya me fui y no quise volver. Y ya en otra ocasión, alguien vio a una persona de noche sentada en la barandilla del balcón. Y no había nadie, pero estaba sentada en el balcón, en la barandilla. Actualmente, este hotel está abandonado. ¿Quién sabe si ese suceso influyó en aquella decisión? Después de estos estremecedores relatos, la pregunta inevitable era: ¿cómo lleváis estos fenómenos? Esta fue la respuesta. Y luego ya, según ha ido pasando el tiempo, pues nos hemos habituado y yo pienso que hasta nos protegen, porque nunca hemos estado enfermas, nunca nos ha pasado nada. O sea que dejamos la puerta abierta, nos marchamos. O sea, en mi casa no hay nada que... Yo no temo ahora estar en mi casa. Como algo así como que nos está protegiendo. Somos una familia muy unida. Somos una piña. Nosotros por lo menos una piña. Y además toda la gente que va a mi casa llegan allí y es que les gusta estar en mi casa porque dicen que hay vida. O sea, es una de las casas donde a la gente le encanta estar, en mi casa, no sé por qué. Ahora ya te encienden la luz, te la apagan, bueno. Hoy está revoltoso, tiene ganas de jugar. Y ya no, ahora ya nos lo tomamos con... O sea, es uno más ya de casa, está integrado ya a la familia. Pero sí, nos lo hizo pasar mal, pero ahora estamos muy bien. Ya que esto de que no
Nunca nos han hecho daño, eso sí, nunca. Nos han roto cosas, pero físicamente no. Bueno, ya en casa es normal, ya oyes un ruido y ya no vas a mirar a ver qué ha pasado, es normal, estás en casa, oyes ruido o una puerta que se abre, una que se cierra y ya no... O sea que, entre comillas, Rebeca, lo lleváis con tranquilidad. Sí, es como, yo qué sé, que tienes a alguien en casa y de repente pues se cierra una puerta y dices, bueno, pues era mi hermana o el vecino que se oye una puerta, ya no te paras a pensar, pues es qué ha pasado, qué ha vuelto, que... No, oyes un golpe, pues lo oyes. El equipo de Mysterium estuvo fotografiando y filmando por la casa sin encontrar nada anómalo. Esta vez no hubo suerte, porque en una anterior visita sí salieron unas misteriosas esferas para las que no hemos encontrado explicación. Tan solo, cuando llevábamos unos minutos, sonó el teléfono con una sola llamada y ya no volvió a repetirse el suceso. Solo nos queda creer el testimonio de Laura y sus hijos, aunque el investigador Marcelino Requejo nos hacía la siguiente afirmación. Bueno, mi cuñada, un familiar directo de mi cuñada, estaba presente en uno de los sucesos que tuvieron lugar entonces, fue en el lago de Sanabria, en un establecimiento público, y estaban realizando la limpieza de habitaciones y ocurrieron una serie de hechos que, porque a mí me los contaba este familiar de mi cuñada, si no yo la verdad cuesta creerlo, ¿no? Pero en un momento concreto esta persona, Laura, llama a la persona que estaba con ella, este familiar, no vamos a decir nombres, y le dice que venga enseguida y que observe lo que está haciendo el cubo y la fregona. Un caso extrañísimo. Pues cuando llegó allí observó que tanto el cubo empezaba a moverse en el suelo, a saltar para arriba y para abajo, y la fregona saltaba para arriba y para abajo sin caerse. Lo único que salpicaba agua hacia afuera, pero aquello estaba solo, bailando como si era un terremoto, y el palo de la fregona no se caía, se mantenía como si alguien los tuviese, una mano invisible lo estuviese moviendo continuamente, y así estuvo durante unos 30 segundos, por lo menos el tiempo que lo vio esta otra persona, y que por eso a mí me ofrece una cierta credibilidad de que eso sucedió así, que unido a todo lo demás que ha ocurrido con Laura y los testigos que estaban con ella en otras ocasiones, pues evidentemente claro que tenemos un caso de poltergeist y otra serie de fenómenos paranormales muy localizado en ese lugar y en esa persona. Por nuestra parte, solo una cosa más. ¿Se atrevería usted a pasar una noche en la casa? Esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Si hemos conseguido que reflexionen sobre quién produce este tipo de fenómenos y quién les provoca, nos felicitamos por ello. Si además les hemos descubierto el lado más personal de Luis Álvarez y han reflexionado sobre lo que ocurre después de la muerte, nos felicitamos por ello. Buenas noches, gracias por estar al otro lado y solo una cosa, por favor, reflexionen. ¿Quién se esconde detrás del telón de este teatro de lo absurdo?